Bueno, indica cuando se termine de subir, por favor. Muy bien, doctores, el día de hoy, ya, estírense, estiren los brazos, estiren el cuello, la espalda, porque la clase del día de hoy también es una clase larga. Pues bien, como ya mencionaron sus compañeros, el día de hoy vamos a hablar acerca del extremidad inferior. Específicamente vamos a hablar de las articulaciones del miembro inferior. Esta de aquí van a ser tanto la cadera, la rodilla y el tobillo. El día de hoy vamos a hacer un recorderis de todo lo que es la anatomía del miembro inferior y de la misma manera en las clases siguientes vamos a profundizar un poco más en cada una de las articulaciones para afianzar los conocimientos. ¿Cuáles van a ser los objetivos del día de hoy? Primero, vamos a identificar las estructuras anatómicas principales del miembro inferior. Vamos a describir las relaciones anatómicas que hay entre huesos, músculos, tendones, bursas, vasos y nervios. Vamos a conocer, vamos a recordar la anatomía que vimos en la universidad y más que todo los recorridos e inserciones de los distintos tendones, relaciones anatómicas que podemos encontrar para poder ubicarnos en tiempo y espacio al momento que estemos haciendo la ecografía. Más que todo, esto nos sirve para identificar cuál es el tendón o cuál es la estructura que está lesionada. Ya, un segundo. Entonces, además de que vamos a aplicar los principios de la técnica ecográfica básica. Doctor, buenas noches, gracias por conectar. Está bien, doctor José Mora. ¿Alguien más que se haya conectado recién? ¿No? Yo, disculpa, Clarita. Andrea Villana, listo, ya le dije. Esta resolvió el taller ya. No le he puesto, mire. Ya, está muy bien. A ver, ¿qué estaba? Ya me siempre, ya me acordé. Doctor Mora resuelve el taller, tiene 15 minutos, en 15 minutos lo cierro. ¿No, bro? ¿No? El archivo, listo. Listo, doctora. Doctor Mora. Listo, ya está bien, ya escucho. Muy bien, ¿cuáles son las estructuras anatómicas del miembro inferior? Primero vamos a recordar la anatomía general del miembro inferior. Recuerden que estas estructuras están diseñadas para dar soporte y estabilidad al cuerpo, brindarnos ayuda en el momento de la locomoción, lo cual van a ser compuestos por estructuras óseas, estructuras musculares, tendones, articulaciones, ligamentos, etc. Todas estas van a estar dispuestas de manera funcional y de forma coherente para el movimiento de las distintas articulaciones. La ecografía que nosotros vamos a ver nos va a permitir valorar dichas estructuras. Vamos a poder revisarlas tanto de forma dinámica, ver si no hay derrames, ver si no hay desgarros, y lo vamos a valorar de forma no invasiva. Por esto es muy importante de que ustedes tengan que afianzar su conocimiento anatómico. Son muchas estructuras las que vamos a valorar, muchas estructuras con sus inserciones que se nos pueden pasar por alto, pero podemos tratar de diferenciarlas o de separarlas, por ejemplo, en grupos musculares, para poder ir indicando el momento al momento de que estemos haciendo la ecografía. Ahora, primero vamos a hablar acerca de la cadera y de la región glútea. Recuerden que esta es la unión del tronco con el miembro inferior. Y este de aquí va a contener músculos bastante potentes como los glúteos y los isquiotibiales proximales para ayudarnos a facilitar el movimiento y la estabilización de esta articulación. También vamos a tener el muslo. Este de aquí va a ser la región ubicada entre la cadera y la rodilla. Este de aquí va a tener dominancia el cuádriceps anterior, los aductores mediales, los isquiotibiales posteriores. ¿Sí ven? Todos los grupos musculares. Tenemos del cuádriceps tenemos vasto lateral, vasto medial, ¿ya? Entonces vamos a tener los músculos aductores, vamos a tener músculos pequeños, músculos de los psoas, etc. Tenemos también la rodilla. La rodilla es la articulación intermedia. Esta es una articulación compleja, va a ser una articulación superficial, lo cual nos va a ayudar bastante en el momento que nosotros realicemos la evaluación ecográfica. Cabe aclarar que en estas distintas estructuras, dependiendo de dónde estemos explorando, podemos usar el transductor lineal y si son estructuras profundas como en los glúteos, el transductor convexo. Claro está, esto va a depender también de la estructura que tenga el paciente o la paciente. Si es un paciente que no tiene glúteos desarrollados, podemos usar el lineal, pero si vemos que es un paciente o una paciente que tiene bastante masa a nivel de glúteos, podemos realizarlo con el convexo. De ahí viene la pierna. Esta de aquí es la región que va a estar ubicada entre la rodilla y el tobillo. Esta de aquí, como sabemos, la vamos a separar en compartimento anterior, compartimento lateral y compartimento posterior. Y por último tenemos el tobillo y el pie. Este de aquí van a ser las estructuras distales que van a ser las responsables de la movilidad y el equilibrio del paciente. Este de aquí va a contar con numerosos tendones y ligamentos que van a ser accesibles al momento del ultrasonido. Miren aquí todas las estructuras que vamos a poder valorar. Nosotros vamos a ir valorando más que todo las macroestructuras que van a estar en articulación. No nos vamos a meter todavía a valorar las estructuras más pequeñas, como membranas interóseas, como inserciones distales en los dedos, etc. Vamos a limitar lo más rápido que podemos evaluar al momento de que estemos realizando una ecografía en urgencia. Ahora, también vamos a hablar acerca de planos anatómicos, es decir, vamos a tener planos superficiales, planos intermedios y planos profundos. En los planos superficiales, como ya sabemos, vamos a encontrarnos con la piel, con el tejido celular subcutáneo y con la fascia superficial. En esta sección nosotros vamos a poder valorar ecográficamente algún edema, algún lipoma o alguna bursa superficial. Es decir, nosotros tenemos que ir calibrando el equipo para valorar este grupo de tejidos para poder identificar dichas lesiones. Hay pacientes que tienen tendencia a realizar lipomas, a presentar edemas en pacientes que tengan problemas renales, problemas de vascularidad, en los cuales vamos a realizar esta exploración. En intermedio vamos a encontrar músculos, tendones, vainas sinoviales. Esto de aquí nos va a permitir valorar la función de dicha articulación o de dicha estructura y si existen o no existen las lesiones tendinosas. Y en la porción profunda vamos a encontrar los huesos, vamos a visualizar articulaciones, bursas profundas e incluso podemos explorar vasos mayores. ¿Para qué es importante esto? Porque nos van a ayudar o nos va a servir de referencias óseas en el momento de que existan derrames articulares. Ahora, ¿qué transductores podemos usar dependiendo de la región? Claro, esto depende de la contextura de él o la paciente para poder usar cada uno de estos transductores. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar la cadera o vamos a hablar el glúteo, tenemos que usar un transductor que nos ayude con mayor profundidad. Vamos a usar el transductor convexo. Este de aquí recuerden que va a trabajar o nos va a ayudar a tener una mejor imagen a una profundidad que va desde los 4 hasta los 8 centímetros. Tenemos si exploramos el muslo o si exploramos la rodilla, vamos a usar el transductor lineal. Este de aquí nos va a ayudar con imágenes nítidas a una profundidad de 2 a 5 centímetros. Y la pierna o el tobillo también tenemos los transductores lineales de alta frecuencia como el palo de hockey, los cuales van a tener una profundidad de 0.5 a 3 centímetros. Con esto no significa que no podamos usar nuestro transductor lineal como el que hemos usado en la práctica. Lo ideal es tener un transductor palo de hockey para poder tener una excelente vista, o si no, tranquilamente tenemos que tratar de afinar el ojo cuando estemos realizándolo con el lineal.
Ahora, ¿cuáles van a ser las posiciones del paciente más utilizadas? Esto va a depender de la región que ustedes están explorando. En la práctica, por lo general, no es que le mandan una ecografía de cadera, de rodilla, de tobillo a todos los pacientes que le lleguen a musculoesquelética. Por lo general, ya viene el paciente con una patología predefinida o un cuadro álgico predefinido en el cual nosotros determinamos qué articulación es la que vamos a valorar. No necesitan que si les mandan ecografía musculoesquelética de extremidad inferior, valorar todas las estructuras musculoesqueléticas de extremidad inferior. Entonces pregunten al paciente o lean la historia clínica y pregunten, ¿a usted le duele el codo, le duele la rodilla, le duele el tobillo, le duele la cadera, se golpeó, qué le duele? Entonces, dependiendo de lo que el paciente les diga, ustedes inician la exploración e inician las ubicaciones del paciente. Ya, por ejemplo, si nosotros queremos valorar a la cadera del paciente, nosotros vamos a hacerlo en decúbito supino, en decúbito lateral y en decúbito prono, dependiendo de la cara en la que estamos revisando la articulación del paciente. Por lo general, una ecografía de cadera muy rara vez les va a llegar, si es que prácticamente nunca les va a llegar, porque se tiende a usar la resonancia magnética o se tiende a usar una radiografía para poder indagar más en el paciente, salvo en casos pediátricos, pero nosotros no estamos viendo ecografía de cadera pediátrica. En el caso de la rodilla, eso sí vamos a realizar en la práctica, vamos a hacer práctica de ecografía de rodilla y ecografía de tobillo. La ecografía de rodilla vamos a colocar la rodilla al paciente de supino con la rodilla puede ser extendida o semiflexionada. Por lo general, para valorar mucho mejor los ligamentos y tendones, escogemos la posición semiflexionada, colocamos una almohada por debajo de la rodilla para que nos permita valorar estas estructuras. De ahí, si nosotros queremos ver la cara lateral, cara medial, cara anterior y cara posterior, tenemos que hacer que el paciente abra la pierna. En el caso que queremos ver la cara medial, o lo podemos colocar de cúbito lateral con la apertura de la articulación que queremos explorar. Por ejemplo, si nosotros queremos explorar la rodilla izquierda, colocamos al paciente de cúbito lateral izquierdo para que la rodilla esté pegada a la cama, pedimos que mueva la otra pierna o movemos la otra pierna e iniciamos la exploración. Lo mismo si es contralateral, podemos acostar al paciente del otro lado. Si no, tranquilamente pueden hacer que el paciente rote la rodilla para poder estabilizarlo. Lo único que no vamos a poder, por ejemplo, va a ser en el cúbito posterior, o más que todo van a necesitar experticia para estudiar la cara posterior desde la posición de cúbito supino. Si nosotros vamos a explorar el tobillo, el paciente puede estar sentado, aunque prácticamente si está en la camilla, le va a dar la espalda, está todo el tiempo sentado, puede tener la rodilla flexionada y el pie firmemente apoyado sobre la camilla. Es decir, el pie tiene que estar, como vemos en la imagen, en una posición neutra. En estas circunstancias, si nosotros queremos valorar cara medial, hacemos que el paciente mueva la rodilla hacia lateral para que extienda y abra un poquito el canal que estamos explorando, y lo mismo si queremos ver la cara lateral. En el caso de querer explorar la cara posterior, tenemos que colocar al paciente de cúbito plano y que coloquemos el tobillo por fuera de la camilla. Esto nos va a ayudar a tener una buena imagen sin que el músculo y el tendón estén tensos del calcáneo y de los tendones que se encuentran en esta sección. Ahora, vamos a repasar un poco de la anatomía normal de la cadera. Recuerden que vamos a ver tanto huesos, músculos, parte de cartílago y vamos a ver parte de porciones tendinosas. Primero, vamos a tener la cadera. Esta de aquí es una articulación esferoidea o conocida como artrosis que se va a formar por la cabeza del fémur y por el acetábulo del hueso del coxis o del dorsal. Esta de aquí está diseñada precisamente para permitir movimientos amplios con gran estabilidad. Esta de aquí va a estar reforzada por un potente sistema muscular y ligamentario que va a mantener la articulación en su ubicación. También va a presentar una cápsula que va a rodear la cabeza y va a mantenerla en su posición. Esta de aquí, si nosotros, es importante valorarla para poder ver e interpretarla ecográficamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener como referencias anatómicas al momento que estamos haciendo o estamos explorando la región de la cadera? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el hueso coxal. Este de aquí es un hueso que está conformado por el ilium, el isquion y el pubis. Estos de aquí van a ayudar a formar la cavidad del acetábulo, la cual es la que va a recibir la cabeza del fémur. Tienen aquí esta imagen. ¿Por qué es importante este hueso? Porque aquí se va a dar sostén de la articulación y va a servir de anclaje de los múltiples músculos que están conformadas esta articulación y la extremidad. Tenemos el acetábulo. Este de aquí va a ser la cavidad hemisférica que va a ser profunda del coxal. Este de aquí va a permitir la articulación con la cabeza del fémur, que es este espacio que está aquí. Tenemos la cabeza del fémur o la cabeza femoral. Esta va a lucir o va a ser una estructura esférica que va a estar recubierta de cartílago hialino. Esta de aquí va a facilitar los movimientos dentro del acetábulo, por lo que también en ciertas partes debemos valorar la integridad de dicho cartílago. Tenemos el cuello femoral o el cuello del fémur. Este de aquí va a unir la cabeza del fémur con la diáfisis femoral. Este cuello va a estar dirigido oblicuo hacia la cadera. Este también nos va a servir de una zona de transmisión de cargas y nos va a ayudar como referencia ecográfica. Tenemos también en el fémur el trocánter mayor y el trocánter menor. El trocánter mayor va a ser la prominencia lateral palpable, todo puede palpar a nivel de su cadera, la prominencia ósea, y es aquí donde se van a insertar los glúteos, medio y menor. Es donde tenemos que explorar para ver sus inserciones. Tenemos el trocánter menor, el cual va a tener una proyección posteromedial y es donde se va a insertar el iliopsoas. Tenemos la cara anterior. Ahora vamos a ver de la región anterior de los flexores. Aquí vamos a encontrar músculos como el psoas mayor. Este se va a originar desde los cuerpos vertebrales y discos de T12 a L5, como estamos viendo aquí en la imagen. Su lugar de inserción va a ser el trocánter menor y este va a ayudar a la flexión de la cadera y a la rotación externa del mismo. Tenemos de ahí el músculo ilíaco, el cual va a estar en la fosa ilíaca interna y esta se va a insertar en el trocánter menor junto al psoas, siendo el psoas parte medial y siendo el músculo ilíaco parte lateral, lo cual va a conformar el tendón del iliosoas. Este de aquí nos va a ayudar con la flexión de la cadera. Ahí tenemos el sartorio. Este de aquí, en cambio, se va a encontrar en la espina ilíaca anterosuperior, como lo vemos aquí en la imagen, y se va a insertar hasta la cara medial de la tibia, es decir, la pata de ganso. Entonces, recuerde que el sartorio va a estar atravesando la parte anterior de la pierna, es decir, va a iniciar desde la parte lateral en la espina ilíaca y va a cruzarse hasta interno y se va a insertar en la tibia. Esto es importante porque recuerden que en la parte medial nos vamos a encontrar con la pata de ganso, pero y no en la parte lateral cuando estemos explorando. Disculpe, presente Pedro Morales. ¿Ya? Pedro Morales. ¿Listo, doctor? ¿Doctor Mora terminó el taller? Doctor Pedro resuelve el taller, tiene 12 minutos. Y así voy reduciendo por cada pieza. Ya. De ahí tenemos el recto femoral. El recto femoral va, en cambio, a originarse en la espina ilíaca anterior. Tenemos la superior, más abajo tenemos la inferior. Y va a estar en el borde superior del acetábulo. Listo, doctor. Está bien. Ya. Tenemos que este, en cambio, se va a insertar en el tendón cuadricipital y en la rótula. ¿Sí ven? Miren, este es el recto femoral. Un segundo. Este músculo aquí nos va a ayudar con la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla. Entonces, ya vimos los paquetes o las inserciones y orígenes de los músculos que vamos a ir explorando.
Luego viene la musculatura que está en la cara lateral o en la región lateral de la cadera. Vamos a tener tres. Vamos a tener el glúteo medio, el cual se va a originar en la cara externa del ilio y va a estar entre las líneas glúteas. Este de aquí se va a insertar hasta la cara lateral del trocánter mayor. ¿Sí ven? Este de aquí nos va a ayudar. Aquí está, el glúteo. ¿Sí ven? Acá se ve mejor. Aquí se ve más despejado. Glúteo medio, cómo se inserta en el trocánter mayor. Miren. ¿Sí ven? Y el glúteo menor en la parte interna. Este músculo y sus inserciones van a ayudar a la abducción y a la estabilización de la pelvis, ¿ya? Debido a su ubicación. De ahí tenemos el glúteo menor. En cambio, este se va a originar en la cara externa del ilio por debajo del glúteo medio. ¿Sí ven? Aquí está el glúteo medio y por debajo tenemos el glúteo menor. Este de aquí se va a insertar hasta la cara anterior del trocánter mayor. Entonces, el glúteo medio se inserta en la cara lateral y el glúteo menor se inserta en la cara anterior. Este de aquí nos va a ayudar con la abducción y con la rotación interna. De ahí tenemos el tensor de la fascia lata, lo podemos ver aquí. Este de aquí se va a originar en la espina ilíaca anterior superior y en la fascia glútea. Este de aquí va a bajar y se va a insertar en el tracto iliotibial hasta el cóndilo lateral de la tibia. Entonces significa que en la cara medial vamos a tener de la rodilla la inserción de la pata de ganso y en la cara lateral vamos a tener la cintilla iliotibial, la más superficial. De ahí tenemos los músculos de la porción posterior. Entre esto vamos a tener como principal el glúteo mayor. Este se va a originar en la cresta ilíaca, en el sacro y en el coxis. Si ven aquí, cresta ilíaca, sacro y coxis. Miren. Se va a insertar hasta el tracto iliotibial y la tuberosidad glútea femoral. Esta función, la función de este glúteo, es la extensión y la rotación externa de cadera. Y ahí tenemos los isquiotibiales, los cuales van a estar conformados por el bíceps femoral, ¿sí ven? Va a estar conformado por el semitendinoso y por el semimembranoso. Entonces, si ustedes le preguntan cuáles son los músculos isquiotibiales, estos son tres: el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. No se olviden porque esos también van a ir en conjunto y van a, en su origen, van a estar unidos, pero se van a separar ya en la porción inferior, siendo que el músculo bíceps femoral va hacia la cara lateral y en el semitendinoso y semimembranoso hacia la cara medial de la rodilla. El isquiotibiales se van a originar en la tuberosidad isquiática, como estamos viendo aquí en la imagen, y van a insertarse hasta la tibia y el peroné, respectivamente. Esto de aquí va a ayudar a la extensión de la cadera y a la flexión de la rodilla, ¿sí? Por su ubicación. De allí tenemos el piriforme. En cambio, este, como lo vemos aquí, va a estar en la cara anterior del sacro y va a ser un músculo profundo, en ciertos casos difícil de ver, pero es uno de los músculos que se debe valorar en el caso de que queramos investigar si hay algún síndrome del piriforme, ¿ya? O un síndrome piramidal. De aquí tenemos que la función principal de esto va a ser la rotación externa y la abducción con la cadera flexionada. ¿Cuáles van a ser las relaciones anatómicas relevantes a nivel de la articulación de la cadera? Vamos a tener que en la parte anterior tendremos los vasos femorales y el nervio femoral. Este de aquí se va a evaluar con el doppler. En la cara lateral vamos a tener que evaluar los glúteos y tenemos que valorar la bursa trocantérica, que es una de las causantes del dolor de cadera en ciertas pacientes. Tenemos que en la cara medial debemos valorar los aductores y el psoas. Y en la cara posterior debemos valorar el glúteo mayor, el nervio ciático, en el caso de que estemos hablando parte nerviosa, y los músculos pelvitrocantéricos. Ahora, la ecografía musculoesquelética, recuerden que va a permitir visualizar los tendones y los músculos que van a rodear la articulación. Ya, aquí podemos ver cómo está explorando, bueno, que casi que sostiene la articulación, sostiene la pierna, pero también esto de aquí, dada la profundidad variable de la zona, ustedes deben de elegir el transductor dependiendo de lo que están explorando. Como este es un paciente joven, un paciente infante, está usando un transductor lineal que le está permitiendo ver la articulación. Ahora, la región anterior de la cadera, vamos a encontrar ecográficamente lo siguiente. Primero vamos a encontrar el músculo ilioxoas. Recuerden, va a estar conformado por el psoas y el ilíaco. Aquí vamos a tener el tendón conjunto ilioxoas, como les estaba mencionando. Miren aquí, tendón del psoas, el ilioxoas está en esta sección, como lo vemos aquí. También aquí podríamos encontrar la bursa iliopectínea en el caso de que esté inflamada o que esté con líquido. Si no, muy difícilmente ustedes la van a ver. Vamos a encontrar los vasos femorales, la arteria, la vena y el nervio. También vamos a encontrar el receso de la articulación anterior. Esto de aquí, en el caso de que exista o que necesite derrame en la articulación, es que lo vamos a poder visualizar. De allí, ¿qué elementos vamos a explorar en la cara anterior? Ya lo mencioné antes. Ecográficamente vamos a valorar lo siguiente. El tendón ilioxoas va a verse como una banda fibrilar hiperecoica. ¿Sí ven? Se ve como se ven las fibras y se ve hiperecogénica. Y va a estar en la porción anterior al cuello femoral. Aquí tenemos la cabeza, ¿ya? Y vemos cómo está en la parte anterior. Este es el acetábulo. Miren, esta es la articulación. Es como que lo estuviéramos viendo con zoom, lo que estuvimos viendo en las imágenes referenciales, ¿ya? Para poder explorarlo, tenemos que hacer cortes tanto longitudinales y transversales para poder medir su grosor. Si tenemos la bursa iliopectínea, en este caso esta se va a ver como una estructura anecoica o hipoecoica entre el psoas y la cápsula. Tenemos que, para poder evaluar esta bursa, tenemos que hacer un corte longitudinal de la estructura para poder medirla. También podemos encontrar los vasos femorales. En este caso vamos a ver una imagen tubular anecoica, vamos a encontrar una arteria pulsátil y una vena que se verá compresible. Aquí vamos a hacer un corte transversal. De allí tenemos el receso articular anterior, en el cual se va a ver anecoico, en el momento que realice el desplazamiento de la cápsula, y tenemos que medir grosor de la sinovial en un corte longitudinal. Un momento. Muy bien. De ahí tenemos la región lateral. En la región lateral vamos a ir revisando los orígenes de inserción del glúteo medio y del glúteo menor. También aquí vamos a evidenciar la bursa trocantérica mayor y el trocánter mayor del fémur. Miren aquí cómo está la cabeza del fémur, miren cómo aquí está la fascia lata y cómo vemos las inserciones de los tendones. Miren aquí fibrilares, ¿sí ven? ¿Cómo los vamos a ver? Si nosotros buscamos el tendón del glúteo medio, lo vamos a ver como fibras hiperecoicas insertadas en la cara lateral. Miren, por ejemplo, aquí, este es el trocánter mayor, vamos a tener la cara medial, la cara lateral, miren cómo tenemos el glúteo medio que se va a insertar en la cara lateral del trocánter mayor, miren aquí, y cómo tenemos el glúteo menor que va a estar en cambio más profundo, es decir, va a estar por debajo. ¿Ven? Para tomar una foto o una imagen del tendón del glúteo menor, tenemos que hacer un corte oblicuo anterolateral. Y si queremos explorar la bursa trocantérica, vamos a hacer un plano anecoico entre ambos tendones y tenemos que visualizar el trocánter mayor para poder evidenciarlo. Miren esta sección en donde se hacen los cortes, tanto corte longitudinal como corte transversal en el lugar de su inserción.
Si nos vamos para la cara posterior, vamos a explorar el glúteo mayor. En esta sección vamos a encontrar el glúteo mayor, que se verá superficial, va a ser la estructura más cercana a la piel. Miren aquí el glúteo mayor. Vamos a encontrar músculos pélvico-cantéricos, como el piriforme, vamos a encontrar el obturador interno, el cuadrado femoral y los músculos gémenos. Y también, en cierta posición, podríamos encontrar el nervio ciático, dependiendo de su salida. El nervio ciático, por lo general, suele pasar por encima, por debajo o atravesando el piriforme. Aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí tenemos el nervio femoral. ¿Qué elementos es lo que vamos a explorar? Estamos explorando el glúteo mayor, esto lo vamos a ver como una masa muscular gruesa. Ya, este de aquí lo tenemos que hacer un corte a nivel longitudinal. Si nosotros estamos explorando el piriforme, este de aquí se va a ver como una banda muscular hipoicoica que va a estar por debajo del glúteo mayor y va a estar sobre el ciático. Tenemos que hacer un corte transversal. Y si es que nosotros estamos valorando el nervio ciático, lo vamos a ver como una estructura ovalada, como la que vemos aquí, con un patrón fascicular hipoicoico. Tenemos que explorar también las bursas y las estructuras vasculonerviosas en el caso de que lo llegaran a solicitar, que muy raro vez lo solicitan. Tenemos las bursas y los paquetes vasculonerviosos de la cadera, los cuales por lo general van a ser profundos, pero van a ser accesibles para la exploración de la ecografía. Vamos a encontrar las bursas que actúan como amortiguadores entre los tendones y los huesos, mientras que los paquetes vasculonerviosos van a delimitar las referencias anatómicas en los abordajes anterior y medial. ¿Sí ven? Tenemos las distintas bursas aquí en la cadera. Tenemos la primera bursa, que es la bursa iliopectina. Esta de aquí va a estar encontrándose entre el tendón del iliopsoas y en la cápsula articular anterior. ¿Ya? Este de aquí, por lo general, no debe de ser visible y si es que la veremos como una línea hipoicoica muy delgada. Esto es importante porque se suelen presentar casos de bursitis iliopectina o de comunicación con derrames articulares. Tenemos la bursa trocantérica mayor, miren cómo está aquí, la cual va a estar entre el tendón del glúteo medio y el trocánter mayor. Este de aquí lo vamos a ver hipoicoica, anecoica, y esta se va a inflamar en el momento en que haya una bursitis trocantérica, en el caso de que haya una tendinopatía glútea. En el caso de estos pacientes que realizan movimientos bruscos como pesados al momento de estar haciendo ovaroterapia o estar haciendo ejercicios de sentadillas con mucho peso o que hagan que el movimiento, que el tendón roce bastante con la articulación. Por ejemplo, en ejercicios en los que se hagan movimientos repetitivos de abducción. Tenemos en la bursa isquiática, la cual va a encontrarse entre el glúteo mayor y la tuberosidad isquiática. Esta de aquí normalmente debería de verse colapsada, pero si se la logra visualizar es porque hay presencia de líquido. ¿Por qué es importante esto? Porque la bursitis isquiática puede darse por un sobreuso o una compresión prolongada como el síndrome de la cintilla. Tenemos el glúteo menor, en el cual este de aquí se va a ubicar entre el glúteo menor y la cápsula articular. Este de aquí va a ser similar a la bursa trocantérica, pero en cambio esta bursa vamos a encontrarla más profunda. ¿Ya? También este de aquí se va a inflamar por una sobrecarga repetitiva o pacientes que ya tengan antecedentes de tendinopatías. Ahora, ¿cómo los vamos a ver ecográficamente? En condiciones normales, las bursas no deberían de ser visibles. Estas bursas se van a ver anecoicas solo si existe líquido. Miren aquí esta imagen anecoica. El engrosamiento de las paredes o si la bursa contiene líquido interno va a significar que hay una inflamación crónica o hay una hemorragia activa en esa sección. No se olviden de colocar el flujo Doppler para ver si no hay áreas de hiperemia. Siempre tienen que medir el espesor máximo del líquido y tienen que evaluar con el Doppler. Tenemos las estructuras vasculonerviosas relevantes como el paquete femoral en la parte anterior. Podemos encontrar la arteria femoral, desde aquí se va a encontrar medial al psoas mayor y va a continuarse como arteria femoral superficial. Tenemos el que te lucirá como un tubo anecoico pulsátil al Doppler con paredes hiperecoicas. Tenemos la vena femoral común, la cual va a estar medial a la arteria y va a ser colapsable con la presión del transductor. Esta en cambio se va a ver como una estructura anecoica compresible. También podemos encontrar el nervio femoral. Este, en cambio, se va a encontrar lateral a la arteria y va a estar profundo al psoas. Ecográficamente lo vamos a visualizar como una estructura ovalada y precoica con un patrón fascicular. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen la bifurcación de la arteria femoral, la vena femoral que es compresible y podemos ver una porción casi borrosa del nervio femoral. Tenemos el paquete glúteo. Este va a estar ubicado en la región posterior. Aquí vamos a encontrar la arteria y la vena glútea. Estas de aquí, como ya les mencioné, van a emerger por encima del piriforme. Esta arteria y la vena glútea inferior van a pasar por debajo del piriforme. También tenemos el nervio ciático, el cual va a estar profundo e incluso puede ser fácilmente visible como una estructura ovalada, aunque aquí casi ni se diferencia, miren. ¿Cuáles van a ser las referencias óseas y puntos en los cuales los vamos a orientar para que ustedes realicen exploración ecográfica? Primero, es importante que ustedes sepan y se orienten mediante las estructuras óseas de la cadera. Este de aquí nos va a ayudar a fijar el transductor y orientarnos hacia dónde se encuentran los distintos planos de exploración y localizar si es que existe algún tendón o alguna bursa o una estructura articular. Tenemos que reconocerlos para poder hacer estudios simétricos, es decir, así como lo vemos en una parte, debemos de visualizarlos en la parte contralateral. Y tenemos que compararlos para ver si no hay cambios. ¿Quién me responde? Doctor Pedro, terminó el taller. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Sí me puede ver el taller? Me habló Edgar Castillo. Ya está bien, tiene 15 minutos. Gracias. Listo. Edgar Castillo, también digo. ¿Quién más llegó recién? ¿No hay más? Tenemos casa llena. ¿Ve? Qué sorpresa, por primera vez tenemos casa llena. Ya. Entonces, ya. Ahora, ¿cuáles van a ser las referencias óseas que nosotros vamos a ir buscando cuando estemos realizando la ecografía de cadera? Primero vamos a ubicarnos sobre la espina ilíaca anterior superior, la cual va a verse como una prominencia ósea en la parte anterior que va a ser palpable en el ilio. Esto va a ser el punto inicial para que ustedes se orienten y para que puedan visualizar el tendón desartorio. Esto de aquí va a estar en la porción anterior, un poquito lateralizada. Tenemos la espina ilíaca anterior inferior, la cual va a estar por debajo de la espina ilíaca anterior superior y va a dar origen al recto femoral. Este de aquí nos va a servir para localizar el tendón directo del recto femoral y vamos a encontrarlo en la parte anterior de la cadera. De allí tenemos el trocánter mayor en la porción lateral, en la cual se va a ver como una prominencia lateral palpable, en donde se va a insertar, recuerden, el glúteo medio y el glúteo menor. Y este de aquí nos va a ayudar como referencias para buscar las bursas. De ahí tenemos el trocánter menor, el cual se ve como una prominencia posteromedial, en el cual se va a insertar el iliopsoas.
Este de aquí también nos va a servir como marcador para en el caso de que estemos buscando tendinopatía del psoas. Este de aquí, en cambio, va a estar en la cara anterior, pero en la parte profunda. De allí tenemos la cresta ilíaca. Esta de aquí como ubicación anatómica, vamos a ver que está en el borde superior del ilio y nos va a ayudar a orientarnos para el origen del glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Esto, en cambio, va a estar en relación con la cara lateral. De allí tenemos que buscar la tuberosidad isquiática. En cambio, esta va a ser la parte inferior del isquio, el cual va a ser palpable en el decúbito prono. Esto de aquí ecográficamente es importante porque vamos a encontrar la inserción proximal del isquio tibial y nos va a ayudar a encontrar la bursitis isquiática. Esto de aquí en la cara posterior. Y tenemos la sínfisis púbica, que va a estar en la línea media anterior de la pelvis, y esta va a ser un punto de partida para poder valorar los aductores y los músculos del piso pélvico. Para la región basal asociada vamos a encontrarla en la porción anterior y medial. ¿Cuáles van a ser los puntos de orientación ecográfica por región? Si estamos explorando la cara anterior, vamos a colocar al paciente en el decúbito supino con la cadera extendida. Vamos a hacer un corte longitudinal u oblicuo en el cuello del fémur y en la espina ilíaca anterior inferior para poder aquí visualizar tanto el iliosoas como el recto femoral, además de la bursa iliopectina. De ahí colocamos al paciente en el decúbito lateral, como les mencionaba, y de ahí tenemos que explorar la cara contralateral. Claro está. Vamos a hacer un corte longitudinal sobre el trocánter mayor y vamos a visualizar el glúteo medio y el glúteo menor y la bursa trocantérica. De allí colocamos al paciente en el decúbito prono para poder hacer un corte transversal a nivel de la tuberosidad isquiática. Aquí vamos a encontrar el glúteo mayor, los isquiotibiales y la bursa isquiática. De ahí nosotros buscamos en la cara medial, vamos a colocar nuevamente al paciente en el decúbito supino con una ligera abducción. En este caso hacemos un corte transversal o longitudinal, a nivel de la sínfisis púbica para poder visualizar las inserciones, los orígenes de los aductores y de los tendones proximales y de las bursas. Cabe aclarar, por ejemplo, que la distancia trocantérica de la espina ilíaca anterior superior al trocánter mayor va a ser entre 10 y 12 centímetros. La profundidad en promedio donde vamos a encontrar el cuello femoral va a ser de 3 a 6 centímetros, dependiendo de la característica del paciente, y normalmente la bursa debería ser menor a los 2 milímetros. Si medimos la cápsula, esta debería ser entre 1.5 y 2. Esto es importante tanto para poder dar un diagnóstico patológico o que veamos que el equipo está configurado para menos de 3 centímetros, pero nosotros tenemos que darle mayor profundidad al equipo para poder visualizar más claramente el cuello del fémur. Con respecto a la posición del paciente, recuerden, ¿ya? Si nosotros colocamos al paciente en el cúbito supino para explorar la cara anterior, podemos usar tanto el convexo como el lineal, dependiendo de las características del paciente. Si nosotros colocamos al paciente en el cúbito lateral, tranquilamente podemos usar el transductor lineal. Y si estamos haciéndolo con el paciente en el cúbito prono, lo recomendable es el convexo. Ahora, ¿cuáles van a ser las técnicas ecográficas para ir explorando sistemáticamente? Primero, vamos a colocarnos en la cara anterior. Tenemos que explorar el iliosoas y la articulación anterior de la cadera. Vamos a hacer un corte longitudinal paralelo al eje del cuello femoral, justo en la porción medial al trocánter mayor. Es decir, trocánter mayor, porción medial, y aquí está la cabeza, el cuello del fémur. Tenemos que identificar la cabeza del fémur. Miren cómo aquí está la cabeza y cómo se ve el cuello del fémur. ¿Ya? Tenemos que evidenciar si es que existe líquido y tenemos que, de ser posible, medir el espesor y si es que existe el desplazamiento o no de la cápsula articular. Tenemos que hacer en un corte transversal, rotar el transductor 90 grados, ya para obtener una vista axial de la cabeza y del cuello femoral. Recuerden que tenemos que evaluar la simetría y la continuidad del cartílago. Recuerden ustedes que en el caso de que usen una rotación externa en la cadera, les va a ayudar a tensar el tendón del iliosoas. Tienen que tratar de evitar una presión excesiva. En el caso de que haya alguna bursitis, ustedes si aplastan mucho el transductor pueden hacer que esa bursa se colapse o que distorsione el cartílago articular ante la imagen y ustedes lo vean patológico. Si vamos a explorar la cara lateral, vamos a ver la banda glútea y el trocánter mayor. Vamos a hacer un corte longitudinal apoyando el transductor sobre el trocánter mayor. Es decir, ustedes van a palpar en el paciente con la protuberancia y ahí van a colocar el transductor longitudinal. Van a alinearlo con el eje del fémur y van a identificar los tendones del glúteo medio y del glúteo menor, en donde van a verse en su inserción fibrilar, se lucirá ecográficamente hiperecoica. Tenemos que evaluar en esta sección la bursa trocantérica y si es visible medir el grosor y el contenido. Allí nosotros rotamos en la misma sección que estamos explorando, el transductor lo giramos 90 grados y hacemos un corte axial a nivel del trocánter mayor. Esto nos va a ayudar y nos va a permitir compararlo con el lado contralateral y valorar un engrosamiento de la bursa o incluso si existe alguna irregularidad de la cortical ósea. ¿Cómo vamos a hacer como tiempo gráfico? Nosotros podemos realizar el movimiento de rotación interna del muslo para ver el movimiento y desplazamiento de los tendones. Vamos a ayudarnos a diferenciar el glúteo medio y el glúteo menor y aplicamos Doppler en el caso de que ustedes evidencien que hay una bursitis activa para poder diferenciarla de un proceso agudo crónico y también si es que existe una tendinopatía inflamatoria aguda. Si nosotros queremos explorar la cara posterior, es decir, exploramos el glúteo mayor, el piriforme y el nervio ciático, colocamos al paciente en el cúbito prono y hacemos un corte transversal sobre la línea media sacra. Esto de aquí nos va a ayudar a identificar el músculo piriforme y el nervio ciático, el cual se verá como una estructura ovalada, fasciculada y hipercoica. Tenemos que ir ajustando la profundidad, que va de 6 a 8 centímetros, para ayudar a evitar los artefactos que se vayan a presentar. Tenemos que hacer un corte longitudinal para poder seguir el trayecto en el caso de que estemos explorando el nervio ciático. Esto de aquí nos va a servir bastante en el momento que estemos valorando algún atrapamiento o alguna alteración muscular secundaria a alguna neuropatía. ¿Cuáles van a ser los ajustes que ustedes van a realizar en su equipo? Depende. Si ustedes, depende de la sección que están explorando, pueden colocar la profundidad entre 4 a 8 centímetros. Y siempre tienen que tratar de incluir la cabeza femoral completa y la cápsula. Tienen que calibrar la ganancia, que esté media a baja, para que mantenga el contraste entre los tendones y el cartílago. También tienen que ustedes tratar de calibrar y colocar correctamente el foco para poder evidenciar y diferenciar las fibras de los distintos tejidos musculares. Eso nos va a ayudar a tomar una imagen correcta. Y tenemos que activar el Doppler. Este de aquí nos va a ayudar a identificar patologías agudas o crónicas, si hay hipervascularización o si hay una bursitis. No se olviden, para toda la vida, si ustedes tienen dudas, usen el Doppler. Y este va a ser el protocolo ecográfico de la cadera. Ustedes empiezan explorando la cabeza y el cuello femoral. Colocan al paciente cúbito supino, hacen corte longitudinal y transversal y tienen que ver una línea hiperecoica lisa con cartílago hialino y hipercoico que se verá delgado. Tenemos que evaluar si existe o no existe una congruencia articular y tenemos también el tendón del iliosoas. En este caso, ustedes van a valorar con el paciente de cúbito supino o con una rotación externa. Vamos a hacer un corte longitudinal y debemos ver una estructura fibrilar que se verá hiperecoica a nivel del cuello del fémur.
Aquí que lo que ustedes deben observar que se mueva cuando realicen la flexión de la cadera. Ahí también exploramos la bursa iliopetina. Esta vamos a explorar con el paciente en decúbito supino. Vamos a realizar un corte longitudinal. En este caso no debería de ser visible o si se ve, se vería como una línea anecótica. Si ustedes logran visualizarlo y diferenciarlo, traten de medirlo. ¿Ya? De ahí tenemos los vasos, el paquete vascular nervioso, la porción supina, arteria, vena y nervio femoral, el cual ya saben ustedes que la arteria severa pulsátil, la vena compresible y el nervio fasciculado. Esto de aquí lo vamos a ir confirmando con el Doppler Cone. De ahí pasamos a la cara lateral, vamos a explorar el glúteo medio y el glúteo menor, los tendones tanto de origen y de inserción. Esto de aquí lo vamos a explorar tanto en corte longitudinal como en corte transverso. ¿Qué hallazgos vamos a tener aquí? Por ejemplo, vamos a ver estructuras fibrilares, estructuras hipercogénicas a nivel del trocánter mayor. Es lo que tenemos que visualizar nosotros, que haya continuidad de todo el tendón y que haya una inserción en la cortical. Tenemos la bursa trocantérica, esta de aquí la vamos a visualizar solo si hay líquido y si es patológico. Si no, no. Tenemos el glúteo mayor, en cambio, este de aquí lo vamos a valorar en decúbito lateral o en decúbito prono. Basta con hacer un corte longitudinal. Aquí vamos a encontrar un músculo homogéneo hipoicoico superficial. Esto de aquí nos va a ayudar a diferenciar las bursitis isquiáticas de las profundas. De ahí tenemos el músculo piriforme, el cual se verá como una banda muscular hipoicoica en un corte transversal para poder identificar si existe o no simetría de ambos lados. Tenemos el nervio, el nervio ciático, el cual se va a ver ovalado, ya va a estar fasciculado, hiperecoico, hipoicoico, y por lo que ustedes deben de seguir el trayecto distal, donde vamos a encontrar la ciática proximal. Y tenemos la tuberosidad isquiática explorada en decúbito prono, hacemos un plano longitudinal y podemos encontrar tal vez una línea hiperecogénica con una sombra posterior. También vamos, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Tenemos que ir identificando los tendones de los isquios tibiales proximales. ¿Cuáles van a ser las mediciones complementarias? La bursa ilopectina, la bursa trocantérica y la cápsula van a medir menos de 2 milímetros. Pero las distancias entre la cápsula y el cuello femoral van a medir menos de 7 milímetros. ¿Qué significa esto? Que en el caso de las bursas, si superan los 3 milímetros, vamos a estar hablando o de una bursitis o de una comunicación interarticular. Interarticular. En el caso de una bursa trocantérica, esta aquí va a identificarse como una bursitis trocantérica. En la cápsula, si ya supera, si hay engrosamiento, posiblemente sea una sinusitis o tal vez un derrame articular. Y en el caso de la distancia del cuello femoral, probablemente, si nosotros vemos que supera los 7 milímetros, estemos ante un probable derrame articular. Cara ante la anatomía de la cadera es una articulación diastrósica que soporta la carga con el movimiento. Y recuerden que el acetábulo está formado por tres huesos principales: el hueso ilíaco, el hueso pubis y el isquio. ¿Okay? En la ecuación no podemos ver la unidad ósea, no podemos ver el edema óseo, pero podemos ver la marca ósea. La marca ósea me refiero a la espina inferior, la espina superior, la forma esférica de la cabeza femoral y también el cuello femoral. Vamos a ver la eminencia ilopectina, vamos a ver la eminencia ilopectina, que es el principio en el video, ¿ya? Y aquí está la eminencia ilopectina, y eso nos va a permitir identificar qué estructuras están sobre las marcas óseas. Veamos, la cápsula no es más en la cadera que el complejo ligamentario que envuelve la articulación de la cadera y refuerza esta articulación. Tenemos en la cara anterior el ligamento ilofemoral y el ligamento pubofemoral, hacia la cara posterior, el ligamento isquiofemoral, y este complejo ligamentario envuelve y veamos que se inserta a nivel de la diáfisis del cuello femoral. También la cadera tiene un labrum, que es como un fibrocartílago que le permite expandir, o sea, incrementar la cobertura acetabular, que es un rodete y que va a rodear y va a sellar la cavidad articular. Reconocen que la cabeza femoral es un único ligamento redondo a la cavidad acetabular. El labrum tiene una forma triangular. Nosotros en el cuadrito del labrum anterior superior, como una imagen ecogénica triangular, y la cápsula se puede ver también muy bien en la ecografía, en la imagen anterior. Recordemos que el labrum tiene un componente superior, posterior y anterior. En la región posterior del labrum es mucho más grueso, por eso las regiones del labrum anterior superior son más frecuentes. Y tenemos el labrum como si la cavidad articular, también es un órgano de percepción. En la parte inferior está ausente, tenemos ahí el ligamento transverso. Hay un receso labral entre el labrum y la cápsula que se puede confundir en la resonancia con un desgarro, pero también se puede ver en la ecografía y vamos a ver movimientos de fricción de la cabeza femoral para separar este espacio y también para verificar si tienen lesión del labrum anterior superior, que se muy bien en la ecografía. Por último, tenemos el tendón del psoas, el músculo psoas ilíaco, el componente del psoas medial y ilíaco lateral en la región de meniscopectina. Vamos a ver el tendón del psoas y cómo se inserta en el trocánter terminal. Vamos a lo que me gusta de la anatomía de cadera. Correcto, antes de pasar el video completo de la demostración, debemos pasar a la anatomía y el primer corte que vamos a hacer en cadera va a ser de forma oblicuada, siguiendo el eje del cuello femoral, viendo la forma de la cabeza femoral y la cápsula que la cubre y se ve su inserción. El labrum también veo parte del labrum triangular y ecogénico, el músculo psoas ilíaco en sí. Desde la posición, esta es la imagen que necesito tomar. La segunda imagen que vamos a tomar es más longitudinal, ya no tengo ya no estoy en el cuello del fémur, estoy sobre la cerca del acetábulo y la cabeza femoral, me acerco y lo que estoy viendo es el labrum. Recuerden que la cápsula cobertura, el complemento de cobertura, la labrum y la cabeza femoral y el labrum lo puedo visualizar como una imagen ecogénica triangular donde está la flecha. Tenemos el acetábulo y los psoas a este nivel. Luego vamos a hablar, subimos un poquito más, vamos a definir acá anterior inferior, donde se inserta el tendón directo del recto femoral y también vamos a visualizar el tendón indirecto que se inserta en el acetábulo, en la ceja supraacetabular. Aquí tenemos el hueso de la espina inferior, una imagen unitaria del tendón directo con la línea tendinosa insertándose en la espina anteroinferior. Además, recordemos que a 2 centímetros de inserción del tendón directo está la unión miotendinosa y lo vamos a ver también un poquito más del tendón indirecto. En el eje corto, tenemos que girar el transductor, en el eje corto sobre el espina anteroinferior, vemos el ancho, todo el ancho del tendón. No vale solamente hacer el eje largo del tendón directo, sino también el eje corto. ¿Por qué? Porque en este eje realmente voy a ver si hay patología o no. A veces son pocos tendinosos de degeneración o rupturas hacia uno de los extremos. Muy bien, ese es el diseño, el tendón directo, el espina anteroinferior, psoas ilíaco. Ahora voy a enfocar en el tendón indirecto. El tendón indirecto del recto femoral es oblicuado, tenemos que hacer el abordaje anterolateral. Y aquí estamos viendo el diseño, el tendón indirecto se inserta en el acetábulo. Hemos estudiado 2 videos o 3 videos de este tendón, uno es la técnica de la patología y uno es la anatomía, donde vemos el músculo mínimo o menor y dentro de la fasciolata encima del tendón y debajo del dorsal vamos a ver el abordaje de este tendón. Ahorita vemos la técnica también otra vez. Recordemos que cuando vemos el tendón indirecto, la espina anteroinferior, al hacer el eje corto voy a buscar la eminencia ilopectina. La eminencia ilopectina es importante, se vuelve regular y cuando hay artrosis de cadera. Aquí tengo el tendón del psoas ilíaco y este tendón también tiene tendinopatia, tiene sinusitis y debajo del tendón del psoas ilíaco se encuentra la bursa ilopectina. Habitualmente vacía, colapsada, pero si no, sube intransductoras. Para hacer este corte se me pueden pasar bursitis ilopectina, también hay un video en YouTube donde os explicamos todo sobre la bursa y es más frecuente en pacientes con enfermedades reumáticas. Hay que usar también el doble color, realizar una variante, verificar los tendones indirectos, el tendón de los psoas y la cortical ósea de esta región. Nuevamente, el tendón del psoas ilíaco acá es también donde hacemos el glúteo P, los que hacen intervenciones en glúteo P es muy útil en este corte, evaluando el tendón del psoas y buscando la bursa y la eminencia ilopectina. Muy bien, finalmente tenemos que evaluar en pacientes que tengan dolor en la región interna de la cadera, el trocánter menor, donde se inserta el tendón del psoas ilíaco. Acá está el tendón del psoas ilíaco. Cuando el paciente tiene dolor en la región anterior del muslo, no le encuentra nada en la cadera y tiene parálisis, se sospecha de la melalgia parestética por compresión del nervio femorocutáneo aquí en el ligamento inguinal, se lo que cual se localiza entre el sartorio y sobre la fasciolata. Recordemos que el ligamento femorocutáneo pasa debajo del ligamento inguinal en pacientes obesos o pacientes que tienen una cicatriz o una compresión sensible, le puede dar esta melalgia parestética, un dolor en la cara anterior del muslo. ¿Okay? Acá tenemos el nervio femorocutáneo entre el sartorio y el tensor de la fasciolata. Miremos el diseño y la posición entre el sartorio y el tensor de la fasciolata, el nervio femorocutáneo. ¿No lo ven? Ahora ya lo ven. Sartorio, nervio femorocutáneo y tensor de la fasciolata. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la demostración
real, en tiempo real, y vamos a ir relatando, está grabado, pero igual lo voy a ir relatando para que ustedes vean paso a paso cómo hacer la corrección de cadera. No se olviden darle like al video para animarme a publicar la parte 2 de cadera y otras cosas más. ¿Ok? No se olviden compartir. Veamos, en la cantidad de la cadera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos entrar un poco en el lago oblicuado, buscando el cuello femoral, donde está la fiesta de la cabeza femoral. Veo la forma de la cabeza femoral, necesito ver si sigue siendo esférica, si tiene una cadera tipo BAM, si está deformada, si tiene trocitos, veo la cápsula que es cogénica y veo el cuello femoral. Es nivel donde está la flecha de ese cuello femoral y veo la cápsula, ¿no? En esta parte, en la sección anterior de la cadera, en el cuello femoral, veo la cápsula y busco los derrames articulares o sinovitis. Vemos ahí la ficha corriendo la cápsula, ese espacio no debe ser menos de 6 milímetros de espeso, si es que el líquido debe menos de 6 milímetros. O hacerlo en forma comparativa con el labro contralateral. Estamos en el labro, ya estamos en la segunda parte, donde pusimos en otro pase alineado, buscando lesiones del labro acetabular, la cápsula y el acetabular. Hago un barrido de medial lateral muy pequeñito y también puedo hacer movimientos con el pie para ver la fricción de la cabeza con el labro acetabular antes de teniendo el labro, me voy a hacer proximal, tal como está la imagen de la mano, y busco la eminencia ilopectina. La eminencia ilopectina, perdón, el espina elegante inferior, donde se inserta el tendón directo del recto femoral. Según voy a esta imagen, el tendón directo del femoral, tanto en el eje largo y el hombro en anatomía como el eje corto. Una vez que tengo el eje corto, verifico si no solamente hay isotropía, si no hay tendinosis focal, o hago los movimientos de Belley y verifico si hay una lesión de tendón. Posteriormente voy a hacer la lesión medial, así como está la imagen oblicuada, y veo el tendón del iliopsoas, la forma del tendón, al igual que el tendón del bíceps, porque el tendón puede estar engrosado, heterogéneo, con tendinopatía. Visualizo también la cortical ósea de la eminencia ilopectina, ahorita estoy moviendo el músculo psoas ilíaco, como está en eje largo, en eje corto. Recordemos que debajo del tendón del iliopsoas ya se lesión medial, debajo de los vasos lumbares, debajo del tendón está la bursa ilopectina, que cuando está distendida se ve muy bien, en el cual hay que buscarla, porque da dolor en la cantidad de la cadera y cesárea, que es bastante frecuente en pacientes, no tan frecuente, pero es de más frecuente con artritis reumatoide. Y aquí estamos llamando nuevamente el tendón directo del femoral. Recordemos que el músculo psoas ilíaco lo podemos ver también. Ahora pasamos a evaluar el tendón directo, me voy a hacer el anterior de la cadera, busco el acetábulo y encuentro el tendón directo del femoral. Lo seguí rápidamente, porque esta técnica ya la mostré en otro video en especial, con otra medicación, y cruzo la pierna. Se cruzo la pierna, pueden pausar el video muy rápido, y también pueden hacerlo más lento. Entonces encontramos el tendón indirecto del femoral y el tendón directo. ¿Ok? Ese es el protocolo base del anterior, y hay que agregarle lo que hemos dicho, lo siguiente, el nervio femoral. Cuando el paciente tiene dolor en el anterior del muslo, y cadera más del muslo, y tiene cierta sospecha de energía peristésica, nuevamente repetimos lo de la mano. La mano empieza en la región distal, buscando el sartorio, miren la mano, subo, y estoy siguiendo a este sartorio, ¿ya? Cuando estamos llegando a la región ya cerca del elemento inguinal, busco estas tres imágenes, sartorio, el espacio brazo y el tensor de la fascia. Ahí en ese lugar vamos a encontrar el nervio femorocutáneo, el nervio femorocutáneo. Encuentro el espacio del nervio femorocutáneo, y puedo girar la mano, que se ve girando la mano, y veo en eje largo el nervio femorocutáneo con sus pequeños ramitos. Ahí lo tengo que ver en forma comparativa, si lo de la región, del área, etcétera. Cuando la paciente finalmente tiene dolor en la interna, la busco el tendón, la inserción del tendón psoas para buscar tendinopatías o entesopatías. Espero que les haya gustado este video, vuelvan a ver, pónganlo en ley, modo lento. Muy bien, doctores, son las 9:08, 9:28, nos volvemos a conectar, vamos a un receso. 28, nos volvemos a conectar, vamos a un receso. Glúteas, antérica, glúteas, que se condensa aquí en el tocante sin ser glúteas de la fascia lata, que se condensa a cubrir esos tendones y la región de la fascia lata. Doctores, continuamos. Hay que tener un dominio de la cara, hay que tener un dominio de la anatomía y la ecografía de la zona anatomía. Y en la carrera de la cadera vamos a evaluar la banda tibial, los tendones menor, glúteo medio, ¿no? Como también las busas, glúteas, busas antérica y también la banda tibial, como ya vimos. Recordemos que la fascia de la cabeza con el que cubre la carrera de la cadera, un índice mayor, el mayor y está cubriendo toda esta zona de cadera. Tiene un engrosamiento y el engrosamiento focal de la fascia lata que se condensa aquí en el tocante, se inserta en el tubérculo de Yardi y en la tibia es la banda tibial. Repito, la banda tibial es el condensamiento, el engrosamiento de la fascia lata, ¿okay? Que se origina en el tubérculo ilíaco y se inserta en el tubérculo de Yardi. La banda tibial va a cubrir estos tendones y la región trocantérica y se va a dirigir hacia la rodilla. Aquí estamos viendo una imagen esquemática como la banda tibial une el músculo tensor de la fascia lata, el músculo tensor de la fascia lata con el mayor, y muchas veces se ve el resalto. Un video del canal de YouTube donde se ve el resalto de la banda tibial y sería interesante que lo vean. ¿Qué pasa cuando la banda tibial flexiona? Hay que tener un dominio de la anatomía y la ecografía de la zona anatomía. Y en la carrera de la cadera vamos a evaluar la banda tibial, los tendones glúteo menor, glúteo medio, ¿no? Así como también las busas, glúteas, busas antérica y también la banda tibial, como ya vimos. Recordemos que la fascia de la cabeza con el glúteus que cubre la carrera de la cadera, un glúteo mayor, el tensor de la fascia lata y está cubriendo toda esta zona de la cadera. Tiene un engrosamiento y el engrosamiento focal de la fascia lata que se condensa aquí en el tocante, se inserta en el tubérculo de Yardi y la tibia es la banda tibial. Repito, la banda tibial es el condensamiento, el engrosamiento de la fascia lata, ¿okay? Que se origina en el tubérculo ilíaco y se inserta en el tubérculo de Yardi. La banda tibial va a cubrir estos tendones y la región trocantérica y se va a dirigir hacia la rodilla. Aquí estamos viendo una imagen esquemática como la banda tibial une el músculo tensor de la fascia lata, el músculo tensor de la fascia lata con el mayor y muchas veces se ve el resalto. Un video del canal de YouTube donde se ve el resalto de la banda tibial y sería interesante que lo vean. ¿Qué pasa cuando la banda tibial flexiona? El trocante va a ver ese movimiento, resalto, y va a producir también un clic en el paciente. Es parte de la anatomía, pero es para que el esquema se nos quede grabado en la mente. Y si seguimos avanzando, levantamos la banda tibial, la fascia lata, vamos a ver en la cara lateral de la cadera tenemos el glúteo medio, el glúteo mayor, claro, por supuesto, los que dice es una disección de Chala que está en internet, y vemos el glúteo medio cubriendo el glúteo medio es más anterior, el glúteo medio más lateral. Recordemos que el glúteo medio se origina en la fosa ilíaca externa, la región más superior, y el glúteo menor en la fosa ilíaca externa, en la región más anterior. Los músculos glúteo medios y menor que estabilizan la cadera son principalmente abductores, abductores. Y el glúteo medio más va a ser la rotación externa y la extensión. También tiene una acción de rotación y transmisión, que su predominante valor o movimiento o función es la rotación, la abducción, rotación externa y extensión. Y el glúteo menor también es un abductor que estabiliza la cadera, es importante, va a ayudar principalmente a la rotación interna y la flexión. También tiene un poco menos fuerte la función de rotación externa y extensión. Como se estabilizan la cadera son importantes, imagínense el dolor en la cadera región trocantérica, que cuando la cadera trocante mayor, principalmente tenemos estas degeneraciones, estas lesiones patológicas de las inserciones tendinosas de los tendones glúteos. Y bueno, recordemos que el glúteo menor medio está inervados por el nervio glúteo superior. Les digo esto porque lo podemos ver muy bien, podemos hacer bloqueos aquí para hacer test diagnósticos y también para hacer procedimientos. Es importante reconocer las marcas óseas, siempre digo las marcas óseas me refiero a la cortical ósea. En la ecografía no puedo ver el edema óseo, la medular ósea, no las puedo ver, pero sí puedo ver la cortical y tengo que hacer memoria con una memoria visual como es la cortical ósea de la faceta anterior, faceta lateral o posterior superior posterior. Y recordemos que en el trocante, que es el hueso más grande de la cara lateral,
Entonces tenemos una faceta anterior, una faceta lateral, posterior superior y posterior. ¿No? En la faceta anterior se va a insertar el tendón glúteo menor, en la faceta lateral se va a insertar el glúteo medio, tanto en la faceta lateral como en la faceta posterior superior. Veamos las vías de inserción. Estas vías son importantes porque cuando pongamos el tendón vamos a llevar un giro, puede ser sobre la faceta, si ustedes van a tener que girar más o menos en el radio de la 1 y media para ver el eje largo del glúteo menor, y en el radio de las 11 para ver el eje largo del glúteo medio, que tiene dos posiciones, ¿verdad? Glúteo menor, glúteo medio. Las bolsas principales de la cadera y la cara lateral son tres principales. La trocantérica, que todos sabemos, la bolsa subglútea menor mínima y la subglútea media. Son tres principales y que luego vamos a ver cómo se ven por aquí. En resumen, en la cara lateral voy a procurar la marca ósea de las facetas del trocánter, ¿correcto? Recordemos que la faceta anterior se inserta el glúteo menor, en la faceta lateral el glúteo medio, en la faceta posterior superior el glúteo medio también tiene dos inserciones tendinosas principales y estas son las que tengo que ver en la ecografía y son tres bolsas principales, la bolsa trocantérica, bolsa del glúteo menor y glúteo medio. Bolsa trocantérica, la grandota, bolsa del glúteo menor y glúteo medio. Eso es un resumen muy importante y con eso voy a hacer mi ecografía de la anatomía. Vamos a la ecografía, esta es pequeña pero muy importante, que es muy frecuente. Vamos paso a paso, usando la ecografía, implicando el método de ecografía para que todos puedan hacerlo y sea mucho más. Si no se olviden de la presentación y compartirla entre los contactos que aquí en el de ecografía. Aquí tenemos el primer paso, consiste en colocar en el transverso sobre el trocánter. Vamos a hacer que es el trocánter porque está marcado, recordemos que la marca ósea del trocánter es así, con esta mi mano, yo digo como un techo de una casita, con un triángulo incompleto, donde desde la cadera derecha el glúteo menor mínimo se inserta en la faceta anterior, el glúteo medio una porción del glúteo medio se inserta en la faceta lateral, por encima de la imagen pericogénica es la banda iliotibial. La banda iliotibial nuevamente, el glúteo menor, glúteo medio, trocánter, faceta anterior, faceta lateral, banda iliotibial. Glúteo menor, glúteo medio. Esta imagen en la faceta anterior, la faceta lateral, y vemos que en la imagen que yo no puedo ver, la larga es una posición por resonancia, este es el trocánter, la faceta anterior es el, no es el glúteo menor, la faceta lateral el glúteo medio. Y lo que les digo, la famosa casita, que siempre les explico a los alumnos de los cursos que damos personalizados, los talleres que hacemos, donde la faceta anterior y la faceta lateral forman un techo de una casita. Y muy fácil de realizar. Vamos a ver la posición completa luego. Otro caso, glúteo menor, glúteo medio, banda iliotibial. Bueno, tenemos la casita de glúteo lateral, esta es una cadera, esta es una trocánterica. ¿Cómo voy a mover el transductor? Una vez que ya hice esta imagen, ¿verdad? La primera que hicimos, aquí me voy a desplazar hacia el radio de las 11 para ver el eje largo del glúteo menor, y hacia el radio de las 2, 1 y media, 2, 1 y media, para ver el eje largo del glúteo menor, y en el radio de las 11 el eje largo de una porción del glúteo medio. Veamos. Entonces tengo mi paciente, le hice el eje corto y voy a ver el eje, del eje glúteo menor, glúteo medio, la posición que se inserta en la faceta lateral y el glúteo medio que se inserta en la faceta posterior superior. Veamos la primera, les enseñé la huella de inserción, es importante, el glúteo menor se va a de la 1 y media, 2, 1 y media, 3, 1 y media, voy a girar el transductor en el eje largo y ahí estoy viendo la huella de inserción en el eje largo del glúteo menor. Ahí está mi mano, giré al radio de la 1 y media y veo la faceta anterior, por lo tanto es el tendón del glúteo menor. Toda esa imagen que vemos en la representación en diseño es el tendón del glúteo menor, ese es el eje largo, es el eje largo y está cubierto por el músculo glúteo menor. Luego voy a ir, mi transductor voy a girarlo con dirección al radio de las 11 para ver el eje largo del tendón glúteo medio, el eje largo del tendón glúteo medio, lo vemos acá. Ya estoy en la faceta lateral, ¿no? Lo cubre el músculo glúteo medio también, y ese tendón del glúteo medio en la faceta lateral. Este tendón es un poco más alargadito, de una forma tan bonita, medio oscuro, medio, tiene mucha anisotropía por la curva que da, y este es el tendón del glúteo medio. Ya ven los dos principales tendones. Pero el glúteo medio tiene otra porción, la porción posterior superior, ya no sería como un abanico, como lo que trozo la mano para atrás, y voy a ver esa imagen. Me voy posterior, busco la faceta posterior superior, la faceta posterior superior, y voy a ver ese tendón que tiene una anisotropía común, que es el glúteo medio, la porción, porque se inserta en la faceta posterior superior, posterior superior. Con eso ya abrí mis tres tendones, lo más frecuente es la tendinopatía, de la inserción de estos tendones en el trocánter, y después, más lejana, las bursatías o las bursitis. Ahí también tenemos que ver la banda iliotibial, no se olviden. Ahora, en resumen, ya hemos visto los tendones, glúteo medio, glúteo menor, la faceta anterior, lateral, vamos a ver las bursitis técnicas y ver las de corto, nada más. Es poco frecuente las bursitis, pero generalmente están asociados a tendinopatía, por eso les decía. Estamos en el eje corto, ya hemos visto la banda iliotibial encima, el glúteo medio, menor, y tenemos la bursa trocantérica que va entre el glúteo medio y la banda iliotibial, bursa subglútea media que va debajo del glúteo medio y bursa subglútea mínima. ¿En qué caso vemos el líquido? Cuando hay patología, normalmente no va a haber nada de líquido, cuando hay patología veo una bursitis, y acá tenemos una bursa del glúteo menor. El tendón glúteo medio, un líquido entre la cortical ósea y el tendón glúteo menor, es una bursitis subglútea a ese nivel, subglútea menor. Tan precisa es la ecografía que me permite hacer diagnósticos en base a un buen diagnóstico. La base de un buen tratamiento es un buen diagnóstico. Con eso yo puedo ir con mi hojita, con la ecografía a esta bursa, la que está inflamada. No hacerlo así, chocar hueso dental, tendón, simplemente eso no. Voy a hacer procedimientos TAMP y no voy a llegar a esta bursa que está inflamada, ya va a complementar con fisioterapia. Muy bien. Ahora pasamos a la demostración, que está grabada, pero voy a ir relatando para que ustedes puedan visualizar. Empezamos con la marca ósea del hueso de la diáfisis del fémur, ahí vemos circular, y vamos subiendo el transductor, nos está en la imagen, de esta imagen de la izquierda, el transductor, vamos subiendo hasta encontrar la marca ósea de la casita, y veo el trocánter, ese es el trocánter. Si no veo esa imagen, que es como el techo de una casa, un triángulo, no estoy en el trocánter, no puedo decir que es el glúteo menor, el glúteo menor. Hay que tener un doble por a esta bursa, una bursa del anterior, lateral, vamos a ver las bursas técnicas y ver las de corto, nada más. Es poco frecuente las bursitis, pero generalmente están asociados a tendinopatía, por eso les decía. Estamos en el eje corto, ya hemos visto la banda iliotibial encima, el glúteo medio, menor, y tenemos la bursa trocantérica que va entre el glúteo medio y la banda iliotibial, bursa subglútea media que va debajo del glúteo medio y bursa subglútea mínima. ¿En qué caso vemos el líquido? Cuando hay patología, normalmente no va a haber nada de líquido, cuando hay patología veo una bursitis, y acá tenemos una bursa del glúteo menor. El glúteo medio, un líquido entre la cortical ósea y el glúteo menor, es una bursitis subglútea a ese nivel, subglútea menor. Tan precisa es la ecografía que me permite hacer diagnósticos en base a un buen diagnóstico. La base de un buen tratamiento es un buen diagnóstico. Con eso yo puedo ir con mi hojita, con la ecografía a esta bursa que es la que está inflamada, no hacerlo así, chocar hueso dental, tendón, simplemente eso no. Voy a hacer procedimientos TAMP y no se voy a llegar a esta bursa que está inflamada, ya va a complementar con fisioterapia. Muy bien. Ahora pasamos a la demostración, que está grabada, pero voy a ir relatando para que ustedes puedan visualizar. Empezamos con la marca ósea del hueso de la diáfisis del fémur, ahí vemos circular, y vamos subiendo el transductor, nos está en la imagen, de esta imagen de la izquierda, el transductor, muy bien, vas a encontrar la marca ósea de la casita, y veo el trocánter, ese es el trocánter. Si no veo esa imagen, que es como el techo de una casa, un triángulo, no estoy en el trocánter, no puedo decir que es el glúteo menor, el glúteo menor, es la entropía, el líquido, el glúteo medio, luego giramos en el eje largo, al radio de la 1 y media de la tarde, 1 y media, o 1 y media, en el lado derecho, y voy a ver el eje largo del tendón
glúteo menor. Tendón glúteo menor para tendinopatía anterior. Regreso en eje corto nuevamente, identifico la faceta lateral. En la faceta lateral giro alrededor de las 11 y veo en el eje largo, estamos girando aquí, el eje largo del tendón glúteo medio, que se ve medio alargadito, no tiene una forma tan bonita, es en la lateral del glúteo, el tendón del glúteo medio. Posteriormente me voy a la región posterior nuevamente y veo la faceta posterior superior, la inserción del tendón glúteo medio en la faceta posterior superior. Esa es la patología que es más, el tendón más afectado, el glúteo medio, en la faceta, en su inserción ahí de la faceta posterior superior, ¿no? Regresamos al eje corto para tratar de visualizar la banda iliotibial. Ya hicimos tendones, la cortical ósea, vemos la banda iliotibial, la bolsa líquida en la bolsa, la faceta líquido, la bolsa se encuentra entre la banda iliotibial y el tendón glúteo menor, no veo nada líquido, y encima está la banda iliotibial. No hay bulbo líquido debajo del tendón medio ni debajo del tendón glúteo menor, y hay tendón iliotibial cubriendo la zona trocantérica, y vamos a tratar de visualizarla en eje largo. Eje corto, otra vez, que es hipercogénica, está la faceta vertical. Recuerden que une la banda iliotibial, une lo que es el glúteo mayor, glúteo mayor, con el músculo tensor de la fascia lata. Ahí en la flecha está el músculo tensor de la fascia lata. ¿Correcto? Ahí visualizamos si hay movimientos de coxa salta, alguna función, por ejemplo, pero ahora vamos a hacer lo básico, seguir a la banda iliotibial hacia proximal, para ver su origen en el tubérculo ilíaco. Ahí faltó un poquito jalar la sábana, pero ahí encontré el tubérculo ilíaco muy finito. Regresamos otra vez a nuestro apogeo, otra vez regresamos la banda iliotibial. Tengo que seguirla porque en su origen en la patología, la endosopatía o la tendinopatía proximal en su origen de la banda iliotibial, el síndrome de fricción de la banda iliotibial proximal, que fue descubierta en 2013, que fue publicada o descrita en 2013, es una patología no tan antigua, pues, nueva, digamos, donde veo el origen. Entonces ahí terminamos la cara lateral. Antes de finalizar, les quiero hacer esta, vamos a ver otra vez, para el síndrome es la banda iliotibial, que se inserta, se origina en el tubérculo ilíaco. Aquí tenemos el tubérculo ilíaco, ¿no? Es un bastante bonito, pero es más didáctico, y estoy de próxima a la distal siguiendo la banda iliotibial. Origen, muchas veces conocemos algo acá, heterogéneo, sigo la banda iliotibial y veo que va a pasar sobre el trocánter mayor y lo puedo seguir hasta el tubérculo de Gerdi en la rodilla, ¿no? Muy fácil decir la banda iliotibial. Espero que les haya gustado este video, no se olviden de compartirlo y darle like para animarme a aplicar la... Pues, Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. Mi nombre es Íñigo Villerte y vamos ahora a meternos con los nervios del miembro inferior. Vamos a empezar este apasionante mundo por el jefe de todos, que es el nervio ciático. Lo estudiaremos desde su origen hasta su división en el nervio tibiálico y peroneo común, y estos luego seguiremos hasta el final, pero en otros videos. muy bien. Ahora vamos a ir hacia anatomía normal de la rodilla. Vamos a hablar acerca de huesos, músculos y estructuras articulares. Recuerden que la rodilla es una articulación sinovial o bisagra. Eso significa que va a tener varios componentes. Para hacer esto vamos a tener el femorotibial medial, femorotibial lateral y femororotuliano. Este de aquí va a ser una articulación muy compleja al movimiento, lo cual va a combinar movimientos de flexión, extensión, rotación, deslizamiento, por lo cual va a ser bastante frecuente al momento de evaluar patologías deportivas y patologías traumatológicas. Esto sí llega bastante común a la consulta. Como las estructuras óseas tenemos, vamos a tener el femor distal, el cual va a tener cóndilo medial y cóndilo lateral, lo cual va a estar separada por la escotadura intercondílica, como la vemos aquí en la imagen. Esto es importante porque nos va a servir como una referencia ósea en la parte superior para los tendones, meniscos y ligamentos. Aunque meniscos no se evalúa por ecografía debido a que no se lo puede ver completamente. Tenemos la rótula, la cual es un hueso sesamoideo. Este de aquí va a estar dentro del tendón cuadriceps y nos va a servir como una guía para encontrar el tendón rotuliano y la bursa prefacial. Mucho ojo con eso. Tenemos la tibia proximal, la cual vamos a evidenciar la meseta tibial medial y lateral y la tuberosidad anterior. Esto de aquí va a ser clave para la inserción del tendón rotuliano. Y tenemos la porción proximal del peroné, es decir, la cabeza del peroné, en la porción lateral e inferior a la meseta tibial, en donde se va a insertar el ligamento colateral lateral y el tendón del bíceps femoral. Aquí podemos ver las distintas estructuras. Tenemos aquí la tibia con la tuberosidad tibial y con sus cóndilos, y por debajo del cóndilo lateral vamos a encontrar la articulación de la cabeza del peroné. ¿Se ven? Vamos a ver también en la patela, que es un hueso sesamoideo que se va a encontrar en esta sección. ¿Qué es lo que nosotros vamos a valorar en la cara anterior? Primero, nosotros colocamos el transductor de forma longitudinal y transversal en la parte de la rótula y subimos el transductor. Vamos a evidenciar el cuádriceps femoral, en donde vamos a encontrar el resto femoral, el vasto medial, y vamos a encontrar que se originará en el ilio y en el fémur. Este de aquí se va a insertar hasta el borde superior de la rótula. Miren aquí cómo está en este corte anatómico, en esta representación, y en donde lo vemos aquí prácticamente como una sola estructura. Este de aquí nos va a ayudar en la extensión de la rodilla. Y tenemos también el tendón rotuliano. Este de aquí va a estar en el polo inferior de la rótula, miren cómo está aquí, y este se va a insertar hasta la tuberosidad tibial anterior. En este de aquí su función es transmitir fuerza del cuádriceps hacia la tibia para extender la pierna. Donde tenemos que explorar la cara medial. Como ya mencionamos antes, aquí vamos a encontrar la pata de ganso. Está conformada por el sartorio, por el grácil y por el semitendinoso. Este de aquí se va a originar en el fémur, en la pelvis y en la tibia medial. La función de esto va a ser la flexión de la pierna y la rotación interna. También tenemos el ligamento colateral medial en esta sección, el cual va a ir desde el epicóndilo medial femoral hasta la tibia medial. La función de este va a ser la estabilidad medial de la rodilla. De ahí tenemos la cara lateral o la región lateral de la rodilla. Aquí vamos a encontrar el tendón del bíceps femoral, recuerden que la parte superior se separaba, el cual se originaba desde el isquio y la cabeza del peroné. Se insertaba hasta la cabeza del peroné y su función es la flexión y la rotación externa. Aquí en cambio tenemos también el ligamento colateral lateral, el ligamento colateral externo, el cual se va a originar en el epicóndilo lateral femoral, como vemos aquí, y se insertará hasta la cabeza del peroné, logrando así la estabilidad lateral de la rodilla. También podemos encontrar la cintilla o banda iliotibial, la cual irá desde la cresta ilíaca hasta el tubérculo de Gerdi, que está aquí. Este de aquí nos va a servir bastante como un estabilizador lateral dinámico. Y tenemos la región posterior. En la región posterior vamos a encontrar el músculo popliteo, que va a ser un músculo pequeño que va a estar ubicado en la fosa poplitea y que va a ser importante para la rotación interna de la rodilla y nos va a servir de referencia para encontrar el paquete vasculonervioso. Tenemos también los isquiotibiales en su porción distal. En este caso vamos a encontrar el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, los cuales van a tener como función la flexión de la rodilla y van a verse ecográficamente. Vamos a tener los ligamentos cruzados, tanto anterior y posterior, que van a estar dentro de la articulación, pero estos no los vamos a visualizar en ecografía. Esto se los visualiza netamente en la resonancia magnética. Pero podemos encontrar signos indirectos como un derrame o un desplazamiento del menisco. Aquí también vamos a encontrar múltiples bursas. Vamos a tener la bursa suprarrotuliana, la cual va a estar entre el cuádriceps y el fémur, como lo estamos viendo aquí en la imagen. Esta de aquí muy frecuentemente se inflama, para que lo tengan en cuenta cuando estén revisando. Esta de aquí se va a comunicar con la articulación en el caso de que exista un derrame. Tenemos también la bursa prepatelar. Esta de aquí va a estar entre la piel y la rótula, la que tenemos aquí. Esta va a ser un sitio frecuente de lesión en el caso de las bursitis ocupacionales o de enfermedades ocupacionales en el cual se desarrolla la rodilla del jardinero. Tenemos la bursa infrarrotuliana, aquí tenemos, miren, ¿ya? La cual va a estar tanto superficial como profunda. Va a tener dos componentes. La una va a estar anterior al tendón rotuliano y se va a evaluar en pacientes que tengan tendinopatía rotuliana. También vamos a tener la bursa anserina, la cual va a estar entre los tendones de la pata de ganso y de la tibia medial. ¿Ven? Aquí está la bursa.
Este de aquí, por ejemplo, va a ser el sitio de la bursitis arcerina. Y en la porción posterior vamos a encontrar la bursa poplitea, ¿ya? La cual se va a transformar en quiste de Baker en el caso de ya una inflamación, y esta se va a ubicar entre el semimembranoso y el gastrocnemio medial. Esto aquí nos va a ayudar a valorarlo en el caso de que exista una ruptura o una hiperextensión. Aquí podemos ver la bursa poplitea, ¿ven? Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar ecográficamente? Recuerden, primero nosotros vamos a valorar la parte por parte, primero anterior, luego cara medial, cara lateral y luego cara posterior. Si nosotros valoramos la cara medial, vamos a colocar al paciente en el cúbito supino y esto nos tenemos que ir ubicando en la rodilla en la parte superficial. Tenemos que hacer una exploración detallada en cortes longitudinales y transversales y revisando las 4 caras. Recuerden que cada cara puede presentar estructuras claves al momento del diagnóstico que deben de ustedes ir abordando para poder ir encontrando las patologías. ¿Cuáles van a ser los límites anatómicos de esta articulación? Recuerden que va a ir desde el tercio distal del fémur hasta la tuberosidad anterior de la tibia. No, fémur, rótula, tibia. Este de aquí es un barrido panorámico que están haciendo al tendón, tanto el tendón rotuliano como el tendón del cuádriceps. ¿Ya? Esto de aquí va a corresponder al plano superficial de extensión de la rodilla y vamos a encontrar, como les mencioné, el tendón del cuádriceps, vamos a encontrar la rótula, el tendón rotuliano y por detrás del tendón rotuliano vamos a encontrar la grasa de Hoffa, en la cual también se suele inflamar y presentar una ofitis. En este caso también tenemos que buscar las bursas prepatilares y las bursas suprarrotulianas. ¿Cómo se va a ver como ecogenicidad normal? Los tendones, por ejemplo, del cuádriceps y del rotuliano deben de verse hiperecogénicos al momento que están realizando la ecografía. ¿Ya? Aquí está el tendón. Aquí una corrección. ¿Ya? Vamos a verlos hiperecoicos de un patrón fibrilar regular. Si nosotros estamos buscando el cartílago femorotuliano, por lo general vamos a verlo hipoecogénico, aunque difícilmente lo van a ver directamente con la rodilla extendida. Para eso tendrían que ocasionar una flexión forzada, que la pierna llegue lo más atrás posible, para que se pueda abrir un poco la articulación y puedan ver los cartílagos que rodean, sean estos a la cabeza del fémur o la cabeza del tibia y peroneo. ¿Ya? La grasa de Hoffa, como ya les mencionaba, va a ser hiperecoica, puede tener contornos definidos y usted puede desplazar al momento en el que está realizando la flexión. También tenemos tejido graso en la parte superior de la rótula y pliegue femoral. Tenemos que tener en cuenta que las bursas son virtuales. Tenemos que tener en cuenta que las bursas son virtuales, no deberíamos visualizar fácilmente, solo en el caso de que exista una patología es cuando las vamos a estar evidenciando. ¿Cuáles van a ser los puntos de orientación ecográfica? Ustedes tienen que colocar el transductor de forma longitudinal sobre el eje del fémur distal y tienen que encontrar el tendón del cuádriceps distal y la rótula, así como estamos viendo aquí, el tendón del cuádriceps. Ya tenemos que tratar de aplicar o de que la pierna esté un poco flexionada, por lo menos unos 30 grados, para que se pueda visualizar el espacio suprarrotuliano. Así podemos evidenciar si existe alguna colisión líquida o no. En el caso, como un tipo ecográfico, ustedes pueden valorar la articulación tanto en flexión, el cartílago lo van a tirar y van a mejorar su visualización. Traten de que cuando coloquen el transductor no realizar una presión excesiva para que no colapse la bursa. Tenemos también que los tendones deben explorarse tanto en los planos perpendiculares a este tendón, tendón. Tenemos el canal medial, en la cual vamos a tener como límites anatómicos que irán desde el cóndilo femoral medial hasta la superficie tibial medial. Esto va a incluir la parte de ganso y el ligamento colateral medial. Nosotros vamos a encontrar el ligamento como una banda fibrilar superficial y que va a verse ligeramente oblicuada. Podríamos encontrar el menisco también, una porción pequeña, aquí podemos ver el menisco, ya en el cual se verá de forma triangular y pericoica con sombra posterior. Por lo general, no se recomienda valorar el menisco en la ecografía, precisamente porque no estamos viendo toda su dimensión. Se recomienda hacer una resonancia magnética en el caso de que se sospeche de una rotura de menisco y tengamos signos indirectos como el líquido o de banda articular. Tenemos la parte de ganso, el cual va a ser el conjunto de los 3 tendones, que es el tractorio, el grácil y el semitendinoso, los cuales van a converger hacia la porción medial. Y tenemos la bursa anserina, el cual va a ser un plano virtual que estará entre los tendones de la parte de ganso y la tibia. De ahí tenemos que valorar el ligamento colateral medial y los tendones, los cuales van a ser hiperecoicos y fibrilares. El menisco medial va a ser hiperecoico, triangular y puede estar delimitado por cortical tibial. Podemos encontrar las bursas, las cuales si hay patología se evidencian, y lo que tenemos que tener en cuenta es que para poder visualizar el ligamento colateral medial, ustedes tienen que colocar el transductor longitudinal que siga la dirección de la tibia y el peroneo, ¿ya? No del fémur. ¿Ya? En el corte transversal ustedes tienen que identificar las 3 intenciones tendinosas de la pata de ganso. Tienen que también, en el caso de encontrar la bursa anserina, explorarla en una inclinación de 30 a 45 grados. Aquí podemos ver una imagen, por ejemplo, de la inserción de la pata de ganso, miren los distintos cortos, corte transversal a nivel de los tendones y cómo llega hasta su inserción. ¿Sí ven? En la tibia. Miren. Tienen que tener muy en cuenta cuando estén explorando porque se les puede confundir los tendones con el ligamento colateral medial. De ahí tenemos que explorar la cara lateral, en la cual tenemos los límites anatómicos que irán desde el epicóndilo femoral lateral hasta la cabeza del peroné y el tubérculo de Germ. Aquí principalmente debemos explorar el ligamento colateral lateral, como lo estamos viendo aquí, el tendón del bíceps femoral y también la banda o la cintilla iliotibial y el menisco lateral. De nuevo recuerdo, los meniscos se tienen que explorar en resonancia magnética. Ecogénicamente, el ligamento colateral lateral se verá hiperecoico, fibrilar, y va a ser más delgado que el ligamento colateral medial. Este de aquí solo va a ser visible al momento de la flexión ligera de la rodilla. Tenemos que el tendón del bíceps femoral va a cruzar en cambio de forma oblicua hacia la cabeza del peroné y también lo vamos a ver como una estructura fibrilar. Tenemos la banda iliotibial, la cual se va a observar como una capa hiperecoica superficial al ligamento colateral lateral, lo cual va a terminar de insertarse en el tubérculo de Germ. El único que ya les mencioné es que solamente vamos a ver una pequeña porción. ¿Cuáles van a ser los tipos ecográficos para explorar esta cara? Tenemos que flexionar la rodilla a 20-30 grados, relajar el ligamento colateral lateral para poder facilitar su identificación. Tenemos que tratar de diferenciar entre la banda iliotibial y el ligamento colateral lateral. Tenemos que hacer incluso estudio dinámico para ver si hay deslizamiento o no del bíceps femoral sobre el peroné. Son las 10 de la noche, ya, vamos a parar la clase hasta aquí. Las diapositivas que faltan las vamos a dar el día de mañana. Por favor, todo conectarse puntual, que tomo lista e iniciamos, terminamos las diapositivas, tomo taller y continuamos con la clase correspondiente. Gracias. Gracias. Hasta luego.